funcionando, o si lo hay o si no lo hay, ¿no? Y qué pasa con la universidad y la tarea universitaria en ese contexto de nuestro país en la actualidad, ¿no? Aquí, bueno, me vienen a la mente muchas ideas. Por un lado, a veces llega uno a pensar como algún intelectual mencionaba, el pasado no está muerto, ni siquiera es el pasado, decía, ¿no? Y cuando uno voltea al 68 y piensa ahora y dice uno, murió el pasado o ahí está presente el muerto, ¿no? Es decir, ahí yo creo que hay un tema importantísimo, porque dice uno, no, es que el 68 era otro país, no, ahí están todos los indicadores muy diferentes, ¿no? Y cabe mencionar, por ejemplo, algunos indicadores muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en 1968 el país creció al 8% anual. Tenemos más de 20 años que el país no puede crecer al más del 22%. En 1968 era como la cúspide del llamado desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, y el país crecía 7% anual. Y en 68 creció 8% anual. Es decir, las condiciones de vida en la ciudad mexicana eran mucho mejores que las de ahora. En ese sentido, si vemos el salario real de los trabajadores en el 68 aumentaba 8% anual y la inflación era del 2.5% anual. O sea, el salario aumentaba 4 veces más de lo que la inflación aumentaba en los años 60. Entonces dice uno, no, bueno, ese pasado pues ya lo quisiéramos, ¿no? Es decir, ya quisiéramos esos indicadores económicos, tenerlos ahora, que el país no puede crecer desde hace tantos años, ¿no? Y que denote esa precariedad económica que menciona, ¿no? Es decir, el pasado no es el pasado, esto es otra cosa, pero en una dialéctica negativa, ¿no? Esto es peor que lo que estaba pasando desde ese punto de vista. Si nos vamos al aspecto político y la dinámica de los movimientos sociales, etcétera, desde luego no hay una represión abierta, descarada y cínica como la fue el 2 de octubre, no la hay, pero por favor, hace un año, el 2 de octubre, ¿no? En la marcha de los estudiantes, ¿no? Detuvieron a Víctor Herrera Guedea, la policía de la capital de la República, y lo detuvo sin ningún cargo y sin ninguna prueba. Y lo acusan de haber asaltado en pandilla a un Oxxo, y no hay pruebas de ello, y lo único que hay es testimonios de policías. Y tiene un año y no ha salido Víctor Herrera. Y ya viene el 2 de octubre este sábado. Y Víctor Herrera sigue en la cárcel. Entonces dice uno, el pasado no está muerto, ¿no? Es decir, el espíritu de la serpiente, como decía el huevo de la serpiente en esa película que hablaba del fascismo, ¿no? Es decir, el espíritu autoritario ahí está, ¿no? Y ahora está en Marcelo Ebrard, ¿no? Es la policía capitalina, es el Ministerio Público de la capital, esa ciudad de la libertad de la que hablan en muchos aspectos, es también la ciudad que tiene a Víctor Herrera Guedea encerrado desde el 2 de octubre hace un año, y ya va a ser el 2 de octubre y no lo sueltan. Entonces la vida de un joven de 18 años, 19 años, inscrito en la Facultad de Filosofía de la universidad, sí, de ideología contestataria, de ideología anarquista, bueno, ¿y qué? Todos vamos a tener que ser socialdemócratas, priistas o democracia cristiana, por favor, es anarquista, ¿y cuál es el problema que es anarquista, no? Es decir, aquí cuando pienso en estos tiempos, digo, el pasado no está muerto, pues ni siquiera es el pasado, pues ahí está el espíritu del autoritarismo vigente en esta sociedad, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la penalización de los movimientos sociales que están funcionando y que ahora no se dice, son comunistas, ¿no? Como en aquella época, ¿no? Que asustaron a la clase media sándwich, temerosa de los movimientos sociales, ¿no? Ahí viene
el comunismo, comunismo no, cristianismo sí, decían las cosas, que ponían los carros, ¿no? Etcétera. No, ahora es terrorista. Ahora ya no es comunista porque ya no está en el discurso, en ese relato, metarrelato, como dice ¿no? En ese metarrelato, el comunismo como lo era en el mundo bipolar, ahora bueno, después de los acontecimientos de la Unión Soviética, etcétera, esta historia, ya no es el comunismo, ¿no? Ahora es terrorista. Entonces, entre terrorismo, delincuencia organizada y movimientos sociales, pues hay asesinatos de gente, desaparición de campesinos, desaparición de obreros, de movimientos sociales en muchas partes de la República. Y ya no es ahora el enemigo el comunismo, ahora el enemigo es el argumento que viene a ser ese, ¿no? Y vean las declaraciones de los representantes del Estado norteamericano, desde Hillary Clinton, bueno, con todo respeto a la perspectiva de género, ¿no? Que bueno que sea una mujer la que esté en las posiciones políticas. Sin embargo, ahí sí, pues independientemente de eso, yo no estoy de acuerdo con Hillary, ¿no? Es decir, ella está vinculando, ¿no? Que el movimiento subversivo con la delincuencia organizada. Y eso es muy peligroso para un país como este, porque desde el punto de vista de la autoridad del Estado, pues sí puede ser un esquema sumamente represivo hacia la propia sociedad civil nacional, ¿no? El proyecto de nación yo siento que sí lo tiene muy claro los protagonistas del establishment mexicano, ¿no? Es decir, la clase política y la clase financiera y la clase, pues sí tienen claro que es otra vez la lógica del neoliberalismo. No se han atrevido a cuestionar realmente los resultados de la política social, política económica del neoliberalismo, ¿no? Ahora sí que mi hipótesis en este caso es que vivimos una era salinista, ¿no? Porque la era salinista se inicia con Miguel de la Madrid, ¿no? Se continúa con el propio Salinas, se continúa con Zedillo, con Fox y con Calderón. Es el mismo proyecto basado en los principios neoliberales. El anterior proyecto era el de, digamos, llamado nacionalismo revolucionario, proteccionista, con todos sus vicios, etcétera, pero que producía crecimientos de este tipo, ¿no? De los años 60, y que no hemos visto una vez, ¿no? Y bueno, finalmente, claro, ¿cuál es el papel? La conciencia, por ejemplo, que dice Enrique, ¿no? Bajo la perspectiva filosófica, es decir, que la universidad no produzca revolucionarios, que produzca gentes conscientes, con espíritu de justicia, dice, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista así como socrático, yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a pedir que la sociedad, ¿no? Se ajusta si desde jóvenes, desde la propia formación, no está fomentado ese espíritu de justicia, sino el espíritu del egoísmo, ¿no? Lo decía muy bien, muy claro, quienes le jalaron el gatillo en 1968 y ordenaron eso, tienen sus títulos universitarios, ¿no? La mayoría en Derecho, porque era la época de la clase política formada en Derecho, es decir, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, bueno, Corrales Rosales era militar, pero digamos, la clase política sí se constituyó por universitarios, y tienen toda la razón, a los que mataron eran universitarios con números de cuenta, y los que los mataron también eran universitarios con números de cuenta. Es decir, y eso era crítica muy importante, pero sí tendría una observación a Enrique, una observación fraternal, una observación que me inquieta, ¿no? Y me gustaría mucho esa opinión. Decimos, o revolucionarios o conscientes. Yo digo, ¿y por qué la alternativa? Si ser revolucionario, también se es consciente, en cierto modo. Es decir, o cuál es el tipo de conciencia que estamos buscando. Es decir, ¿por qué plantear como una disyuntiva? Es decir, como dos cosas totalmente diferentes, el que es consciente y el que es revolucionario. Yo no creo en esa bipolaridad. Yo creo que mucha gente puede decirse revolucionario y actuar inconscientemente, actuar brutalmente, y también mucha gente que se dice consciente y actuar totalmente
fuera de cualquier nivel de la conciencia, ¿no? Es decir, ahí sí creo que es más complejo el asunto, ¿no? Es decir, no creo que se pueda hacer esa bipolaridad entre qué creamos en la universidad, qué fomentamos, el espíritu revolucionario o el espíritu consciente, como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Ahí sí yo creo que más bien hay un continuo muy complejo, ¿no? En donde cuál es mi idea del hombre, cuál es mi idea del ser humano, cuál es mi idea del género, cuál es la idea de la nación, cuál es la idea de la humanidad, y allí pues vamos a tener diferencias, ¿no? Y vamos a tener diferencias adentro de la propia universidad y también hacia el exterior de la propia universidad, ¿no? Incluso pienso que cuando decimos universidad-estado, fíjense lo complejo que es, por eso yo señalaba la era privatizadora o el proyecto privatizador de la universidad. Es decir, en 1968 el rector Barrosierra encabeza una manifestación desde la rectoría hasta premios pruebas de regreso hacia la universitaria, impugnando al poder presidencial realmente, enfrentándose a eso. Y ahí marchan los universitarios con su rector. Y ahí decimos universitarios como que había una unidad, ¿no? Aún así había quien no estaba de acuerdo. Y también, como dice Enrique, había muchos padres de familia que decían, no estoy de acuerdo, no vayas, no te metas. Es cierto, es real. Yo creo que no marcharon los padres de familia en el 68, ni marcharon los obreros ni los campesinos. Es decir, yo creo que fue un movimiento estudiantil, 100% o predominantemente estudiantil. Pero regreso, Barrosierra, rector de la universidad, con las autoridades, con Fernando Solana, secretario general de la universidad en ese momento, ¿no? Que después fue, bueno, secretario de Educación, secretario de Relaciones Exteriores, director de CONASUPO en los diferentes gobiernos, es decir, eran gentes de gobierno y del poder. Y Barrosierra, el ingeniero, que había sido secretario de Comunicación, marchó frente al poder del día con los universitarios. Bueno, sin embargo, en la era del neoliberalismo, Carpizo, Sarucán, Barnés, esos rectores, pues era su interpretación de la universidad. Y era una interpretación muy vinculada a la interpretación que tenía la Secretaría de Hacienda y el poder público de la universidad. Pero los universitarios, en su mayoría, creo, no estábamos, no estuvimos de acuerdo con la visión que tenía Carpizo, con la visión que tenía Barnés, con la visión que tenía Sarucán. Entonces aquí no podemos hablar de la universidad como un monolito de ninguna manera, sino que es la universidad del rector, lo que él piensa, que quiere cobrar cuotas, y la universidad del CGH, ¿no? El Consejo General de Huelga, ¿no? Del Consejo Nacional de Huelga, el CGH de hace 10 años, estamos conmemorando los 10 años de la huelga más larga de la universidad, ¿no? Bueno, pues el concepto del CGH y de muchos maestros universitarios, para nosotros no es el concepto que tenía Barnés de aumentar las cuotas y privatizar la universidad. Y ahí nos enfrentamos contra el rector, que para muchos universitarios era el representante del gobierno federal. Es decir, es complicado, pienso yo, hacer esquemas de que la conciencia es esto, y lo que no cae aquí es subversivo, revolucionario y racional. Es decir, esa sería un poco mi última reflexión respecto a esto. Bueno, hombre, yo tengo una visión muy pesimista, así que perdonad si los contagio. Pero yo creo que no a esta pregunta de si hay algún proyecto de nación que nos identifique, que nos hermane, o mínimamente que reconozcamos, yo pienso que no hay ninguna, pues, en el rubro que quieran verlo. ¿A quién le importa cantar el himno nacional? ¿A quién le importan las festividades patrias? Es decir, si nos salimos de lo que nos podría unificar como nación, que sería, estoy pensando como que lo más cívico, pues, el trato amable con el otro, con el que es ciudadano, o si quieren ustedes el compromiso del ciudadano para votar. Ni siquiera en eso nos reconocemos.